El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Dios les bendiga. Nuestra conferencia titula Dios es el gran sembrador. Mateo capítulo 3, empezando el verso 12. Su aventador, quiere decir su rastrillo, está en su mano. Y él va a limpiar su era. Va a recoger su trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego que nunca se apagará, que no se extingue, quiere decir. Un agricultor siembra y se esfuerza por cosechar. E inclusive hay algunos que entre cosecha y cosecha siembran otra semilla a fin de no dejar la tierra ociosa, improductiva. Lo mismo hace la gente que trabaja. Toman un trabajo para la mañana, toman otro trabajo para la tarde y otros toman otro trabajo para la noche. ¿Por qué es eso? Por dinero. Dios es como un agricultor que siega, cosecha, recolecta granos espirituales en el campo que es el mundo. Un granjero puede estar muy agradecido cuando su cosecha está lista para cosechar, pero estará más contento cuando haya cosechado todo. De la misma manera, Dios cultiva, siembra, planta seres humanos en su reino, en su era, en su plantío. Y Él desea, anhela que todo lo que Él siembra en el corazón del hombre llegue a ser trigo. El trigo simboliza la palabra sembrada en el corazón del hombre. Si ese hombre produce los frutos de él, traerá contentamiento a su corazón. Podemos mirar y observar detalladamente el cultivo que Dios hace en la tierra. Dios es creador de todas las cosas. El verbo crear es la palabra bara, que significa hacer algo de la nada. Romanos 1:20. El apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 1:20 diciéndoles: porque desde la creación del mundo, sus atributos de Dios, sus propiedades, sus particularidades invisibles, su eterno poder, su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, pretexto ni disculpas. Vamos a pensar y usar el sentido común para analizar a todos los hombres, no importa a qué raza pertenezcan. Cada persona en este mundo tiene dos ojos, una nariz y una boca. La nariz tiene dos fosas nasales. Tenemos dos orejas y su posición es siempre la misma. Si examinamos a las personas, a los animales, a las aves, a los peces, vamos a encontrar que estos órganos en todos ellos tienen la misma forma y la misma posición. La nariz está debajo de los dos ojos y la boca debajo de la nariz. Y también vamos a encontrar las dos orejas, cada una a su lado. Y esta es la evidencia de que todas las criaturas han sido diseñadas y creadas por un solo diseñador, que es Dios mismo. Y no importa cuán lejos haya llegado la ciencia y la civilización, el hombre no puede hacer ni crear vida.
porque este es un área exclusivamente que pertenece a Dios. Y la ciencia y la civilización solo desarrollan e inventan cosas a partir de las cosas que Dios ya ha creado. Dios dotó al hombre de sabiduría. Dios es el creador y Él hizo al primer hombre. Génesis 2:7 dice, entonces el Señor Dios formó, creó al hombre, lo creó del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y cuando sopló en su nariz el aliento de vida, fue el hombre un ser viviente. Es decir, lo dotó de gran sabiduría, lo dotó de autoridad a fin de que pudiera gobernar sobre la tierra. Además, le hizo a Eva como su ayuda idónea, ayuda eficaz, ayuda capaz, y los bendijo diciéndoles, fructifiquen, produzcan, multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. Y Dios le enseñó al hombre cómo debía gobernar. Génesis 2, 16, 17 dice, de todo árbol del huerto podrán comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Adán y Eva vivieron por mucho tiempo en el huerto, disfrutando de las mejores cosas. Disfrutaban de autoridad, disfrutaban de señorío, de dominio sobre la creación, pero al parecer no fueron lo suficientemente agradecidos. Disfrutaban de un huerto que no habían sembrado. Disfrutaban de un lugar que no habían comprado. Disfrutaban de paz porque no sabían lo que eran las penas ni las lágrimas. Disfrutaban de salud porque no conocían la enfermedad. No conocían el mal, el bien de Dios estaba sobre ellos en todo. Y uno se da cuenta que ha perdido la felicidad cuando experimenta la infelicidad. Uno se da cuenta que ha perdido lo bueno cuando experimenta lo malo. Uno se da cuenta que perdió la paz cuando experimenta la intranquilidad. Uno se da cuenta de la pérdida de la vida cuando experimenta la muerte. Entonces se da cuenta lo que significa el dolor de una separación permanente. Debido a que Adán y Eva vivieron mucho tiempo en el huerto, descuidaron las palabras de advertencia. Y como la serpiente era astuta, tentó a Eva diciéndole, si comes de este fruto, tus ojos van a ser abiertos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. En otras palabras, lo que la serpiente le estaba diciendo a Eva es, no está mal probar de un fruto que no conoces. Experimenta por vos misma y verás de una manera diferente. Serás como Dios. Vas a conocer por experiencia propia lo que es bueno y lo que es malo. ¿Ya escuchó usted estas palabras? Ya sabe que es el astuto. De esa manera, Eva fue engañada, comió del fruto prohibido, pero Adán no fue engañado. Él quiso ir con ella hasta el final y comió también del fruto del árbol prohibido. Por eso ambos recibieron la maldición por la desobediencia a una orden clara. Y la autoridad recibida para gobernar fue traspasada al enemigo de Dios, el diablo, y fue así que cayó el primer Adán y a partir de ahí se convirtió en esclavo del pecado.
Cuando vino el postrer Adán, Jesús también fue tentado a desobedecer una orden clara con el peligro de perder también la autoridad recibida. ¿Dónde sucedió esto? En el desierto. Cuando el diablo le dijo al Señor Jesús: a ti que te llamas hijo de Dios, te daré poder, te daré imperio y te daré la gloria de este mundo, porque a mí me ha sido entregada por los primeros cuidantes, y a quien yo quiero se la doy. Por tanto, le dijo, si te postras, si te rindes, te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Así que respondiendo Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, únicamente servirás. Este es el mensaje que Bolivia tiene que predicar. Hay un solo Dios verdadero. Es aquel que hizo el mundo y la tierra. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y nadie debe doblar su rodilla a otro que no sea el Eterno. ¿De quién recibió el diablo la autoridad? Fue de Adán, que era el Señor de la creación. Vaya a Romanos capítulo 6, verso 6. Pablo les escribió a los romanos y les dijo: ¿no saben que si se someten o agachan la cabeza a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, a quien se someten? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia, la sumisión, acatamiento para justicia. La gente dice: yo adoro a Dios, pero no se dan cuenta que viven doblados, rindiendo culto a Mamón, el dios del dinero. El árbol del conocimiento del bien y del mal estaba en el Edén. Dice Proverbios 18:2 que el necio es el que se deleita en la sabiduría y solo en manifestar lo que le agrada a su corazón. Dios puso este árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del jardín sin ninguna barrera que impidiera al hombre comer del fruto, precisamente para darle libertad. Cuando no hay límites, hay libertad. La libertad está en la posibilidad de escoger. El único freno era una palabra hablada: si comes, morirás. El hombre es libre cuando tiene el conocimiento de tomar sus propias decisiones. El objetivo de la prohibición era para preservar al hombre. Dios escribe leyes, normas, estatutos en su palabra para preservar al hombre. Porque el hombre es libre cuando tiene el conocimiento de tomar sus propias decisiones. Y Santiago dice que Dios no tienta a nadie. Que si alguno es tentado, es por sus propias concupiscencias. Así que la caída del hombre no vino de parte de Dios. El hombre se convirtió en esclavo de su propia decisión. El hombre no era Dios, solo tenía el conocimiento necesario. Por eso cuando salió del Edén, la tierra produjo espinas y cardos. El hombre llegó a ser independiente, fue expulsado y se quedó sin relación establecida entre partes, porque la relación con Dios se cortó. Entonces, ¿por qué Dios hizo a los seres humanos y los ha estado cultivando en la tierra? La respuesta a esta pregunta nos da el significado de nuestra vida.
Dios tiene ambas características, es decir, la divina y la humana. Saber dar, saber sembrar, es algo que trae constante fruto en todos los ámbitos de la vida, sean espirituales, sean emocionales, sean sociales, sean familiares, porque está establecido que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y nadie que no sembró puede cosechar. Dar es una llave poderosísima. Por eso Dios mismo se dio a sí mismo por los pecadores, es decir, se sembró en los pecadores. La generosidad de Dios siempre va a encontrar abusadores, vividores, pero el que sigue sembrando puede esperar buen fruto en su vida. Como Dios deseaba tener a alguien con quien compartir su amor, planeó el cultivo de los seres humanos. Hizo al hombre a su imagen y a su semejanza y lo colocó en un lugar perfecto para que produjera los frutos de él. Él sigue deseando obtener verdaderos hijos que comprendan totalmente su corazón y lo amen desde lo profundo. Y no solamente lo amen, sino que también lo glorifiquen. Por eso dijo el profeta Isaías en el capítulo 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Por qué existes? ¿Por qué vives? ¿Por qué estás en la fe? ¿Para qué naciste? Para gloria de Dios. Dios sigue deseando obtener verdaderos hijos que comprendan su corazón, su sentir, su sentimiento, su amor. Que lo amen desde lo profundo de sus corazones. Cuando una persona está enamorada y ve a su enamorado, ¿qué pasa adentro? Hay algo que salta aquí, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere Dios cuando hablemos con Él, cuando estemos con Él. Que el corazón salte en su presencia. Que el corazón tenga temor de ofenderle. Y que nuestra mirada tenga luz en las pupilas. ¿Por qué? Porque todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Desde la caída del hombre, las consecuencias no se dejaron esperar. El enemigo de nuestras almas y gobernante del aire trajo dolor, lágrimas, tristezas, desgracias, separación y muerte. Porque el enemigo está empecinado en que muramos antes de dar fruto. Por eso su intención principal es ahogar la semilla. ¿Está entendiendo? Piense un ratito, ¿cuáles son mis frutos? ¿Cuáles son los frutos de la semilla sembrada en mí? En la parábola del sembrador dice en Mateo 13, 22, el que fue sembrado entre espinos, ortigas, cardos, matorrales, este es el que oye, escucha, atiende la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño, la trampa de las riquezas ahogan, sofocan, asfixian la palabra y se hace infructuosa, inútil, ineficaz. La gente que vive desesperada por dinero puede que escuche la palabra, puede que atienda la palabra, pero el afán por las riquezas se convierte en una trampa para su vida y ahí la palabra se ahoga, se asfixia y se hace inútil. Sembrar es un acto de fe, porque la semilla, aunque sea pequeña, va a producir y va a dar fruto, porque en ella está el secreto de la vida. El que duda esto no sembrará.
porque los malos pensamientos se levantarán en contra de lo que quieres sembrar y la desconfianza te debilitará y te robará la cosecha. Eso pasó con Adán. El terreno era bueno. El terreno era su propia vida, era bueno. La semilla era buena. Jesús mismo le enseñaba la palabra. Pero la duda de que Dios estaba reservando algo que ellos no eran capaces de entender, lo dejó infructíferos y lo que cosecharon fue dolor y muerte. Por eso se hace necesario saber qué clase de terreno somos, qué es lo que estamos cultivando. Porque dependiendo de lo que sembremos, eso también vamos a cosechar. Adán no llegó a ser un hijo productivo de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo había conseguido gratis. No valoraba en su justa medida lo recibido. Lo grande de esta mala elección no tomó de sorpresa a Dios, porque de antemano Dios proveyó un sustituto para redimir al hombre del pecado. Y eso se convierte en la mayor expresión de amor de Dios para el hombre. En la Escritura hay muchos versículos escritos que implican la providencia de Dios para el cultivo del ser humano. Dice Génesis 3:23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Jesús también en toda su enseñanza en el tiempo de su ministerio estuvo hablando en parábolas de cultivar, tales como la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de los labradores malvados. Y en todas estas parábolas el significado espiritual de tierra es el corazón del hombre. Si se remueven las piedras, los espinos y se abona la tierra, todos podemos llegar a ser buena tierra. Las rocas y los espinos representan la maldad, la mentira del corazón. Es sembrando la tierra que se puede obtener buen fruto, porque la palabra de Dios es buena y es luz. Ahora, ¿puede el hombre producir buen fruto? Eso depende de que se abone la tierra personal. La semilla que se planta en cada corazón es la misma, pero el terreno es diferente. Y dependiendo del terreno, es la producción. Si se dejan las rocas, si se dejan los espinos que representan la maldad y la mentira, todo eso va a ahogar el mensaje y la tierra quedará estéril. Si todo lo hemos recibido de Él, lo menos que debemos ser es agradecidos, porque todo ha sido un regalo inmerecido y la gratitud tiene su propio aroma. Huele lindo, huele agradable. La ley de la siembra y la cosecha es una ley universal. Una ley universal establecida por Dios mismo en el momento de la creación. Y esta ley se aplica a todas las áreas humanas. Porque esta ley no es racista. Esta ley no hace diferencia entre sexos. Funciona en cualquier terreno que se cultive. No hay cosecha sorpresa en el reino natural, ni tampoco hay cosecha sorpresa en el reino espiritual. Si no siembras la buena semilla en tu tierra, no cosecharás nada. Así que es necesario cuidar nuestra tierra. Hay que abonarla, hay que sembrarla, hay que cuidarla y hay que regarla. Adán descuidó todo esto y fracasó en el cuidado de su propia tierra. No siembres cizaña, ni desobediencia, ni rebeldía en tu tierra. No confundas la semilla. Esa es la mala semilla. Y con esa mala semilla vas a cosechar celos, pleitos, contiendas y divisiones.
Sembrar la buena semilla para que obtengas buena cosecha. Siembra la palabra, la justicia, siembra sabiduría de lo alto. Porque según la siembra va a ser lo que nosotros cosechemos. Y vamos a cosechar la justicia de Dios. Y cuando nosotros cosechemos la justicia, vamos a ser prosperados, porque somos beneficiarios de toda la bendición de Dios. Y eso va a producir en nosotros gratitud. Vamos a ser agradecidos con Dios. Dios es bueno. Él nos ha dado una buena semilla. Nos ha dado un buen terreno. Si no produce este terreno, nosotros tenemos que ver qué es lo que estamos sembrando. Dios nos está llamando a pensar, porque Él dice que nosotros tenemos que aprender a meditar su palabra de día y de noche. Y cuando nosotros aprendamos a meditar su palabra, a comparar su palabra, a ver si eso es así en realidad, entonces nosotros vamos a ser productivos y todo lo que hagamos nos tiene que salir bien. ¿Sabe por qué? Porque esa es la ley de Dios. La semilla buena se reproduce a sí misma, pero la semilla mala también se reproduce. Por eso está en la palabra, la parábola del trigo y la cizaña. Y crecen juntos. Todos parecen excelentes creyentes. Va creciendo juntos. Son tan similares que pueden crecer juntos. Pero el trabajo de la separación ha sido encomendada a los ángeles. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Asegurarnos de ser trigo. Y trigo limpio. Trigo bueno. Entonces pónganse de pie. Dígale al Señor, Señor, ¿qué clase de fruto soy? ¿Cómo me estás mirando? ¿Qué es lo que estás viendo en mí? Yo he recibido buena semilla, pero a veces siento que mi corazón es duro. No es capaz de recibir lo que vos quieres darme. Necesito despertar a la condición en que estoy viviendo. Necesito cuidar mi tierra, abonarla personalmente, cuidarla, regarla diariamente. Tú me estás advirtiendo que Adán descuidó todo esto y fracasó en el cuidado de su tierra. La buena semilla que yo he recibido tiene que producir buena semilla, porque hay una ley que está establecida desde el libro de Génesis. Quiero sembrar en mi corazón buena semilla para obtener buena cosecha, para obtener justicia, para obtener sabiduría de lo alto. Yo quiero renunciar a todo engaño del diablo. Señor, ayúdame. Ayúdame a que no se aparte este libro de la ley, a que proclame tu palabra, a que declare tu palabra, a que lea tu palabra de día, de noche, que medite en ella, para que yo pueda hacer lo que está escrito en tu palabra, porque tú me has dicho que así voy a hacer prosperar mi camino y todo me va a salir bien. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.